Mateo capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Presta atención que dice bienaventurados los mansos. Otras versiones dicen bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Venimos hablando estos días sobre un sermón conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte que Jesús predicó, y abarca el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y ese sermón de Jesús, dado al año y medio de su ministerio, en el auge de su ministerio, con multitudes siguiéndolo y próximo a coronarle como rey de Israel y rebelarse militarmente contra el gobierno de Roma, Jesús se levanta en una enseñanza magistral y comienza diciendo en el verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros enseñamos algunas reuniones atrás que la pobreza espiritual es la condición natural del hombre. Tú y yo somos verdaderamente pobres en espíritu, porque nada tenemos para poder ir a Dios y para poder presentar o esgrimir alguna obra buena de justicia como para que sea contado por justicia en nosotros y que podamos hallar salvación por nuestra propia causa, a menos que confiemos en la justicia de Cristo. Entonces Jesús comienza su serie de bienaventuranzas diciendo: dichosos son, bienaventurados son, felices son los que reconocen su pobreza espiritual, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y lo primero que el hombre y la mujer debe reconocer es su propia condición. Ya sea que tenga un día de iglesia, 10 años de iglesia, o que la primera vez haya pisado de la iglesia, o nunca haya escuchado del Evangelio, el hombre y la mujer no tienen ninguna oportunidad, ninguna riqueza espiritual que ofrendar a Dios, a menos que confíe en Cristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. Y dijo: y nadie puede ir al Padre si no va por mí. La condición del hombre, el mejor de los hombres, el que más generoso sea, el que mejor de nosotros se pueda llegar a aportar en toda su historia, no alcanza en alguna pequeña medida a lo que Cristo fue. Y dábamos el ejemplo, ¿no? Y decíamos días atrás, por el mejor de nosotros jugando al fútbol no podría alcanzar ni siquiera a los talones de lo que son, por ejemplo, los jugadores del primer nivel como Messi, Ronaldo y tantos otros. Aún el mejor de nosotros, o aún todo nuestro esfuerzo unido, no podría llegar a jugar en los niveles que esos hombres juegan. Entonces, cuando se trata de agradar a Dios, ni siquiera el mejor de nuestros intentos, humanamente hablando, puede igualar a Cristo, quien es nuestro modelo y quien es el modelo que debemos seguir. Entonces Jesús pone al alcance de todo el primer escalón de esta escalera, la pobreza espiritual. Y el versículo 2 decía: bienaventurados los que lloran. El versículo 4, decía: bienaventurados los que lloran. ¿Los que lloran por qué? No los que lloran porque se portaron mal, porque hicieron mal un negocio. Los que lloran porque reconocen su condición anterior. Bienaventurado el que se reconoce lo que es
y llora por causa de eso y se lamenta diciendo, oh, qué hombre pecador soy, qué mujer pecadora soy delante de Dios, y derrama un lamento diciendo, ¿cómo podré escapar de este estilo de vida que ofende a Dios? Ese es el lamento que Pablo en Romanos 7 levanta y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7, 28 por ahí al final, y él dice, pero doy gracias a Jesucristo. Entonces el hombre y la mujer que entiende su condición espiritual y que puede elevar a Dios un lamento de implorar misericordia, es un hombre y una mujer a quien Dios dice que es bienaventurado. Y decíamos, bienaventurado, una de sus formas de traducir es a Dios se agrada de, o Dios bendice a, o Dios se juega por aquellos que reconocen su pobreza espiritual y aquellos que lloran. Pero el Sermón del Monte continúa y el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos. Y una palabra, esta palabra que aparece allí, mansos, es una palabra griega que se llama praus, o más o menos por ahí. Y tiene la idea de un balance correcto entre el enojo y la indiferencia. Tiene la idea de una personalidad poderosa pero controlada apropiadamente. Y tiene la idea de humildad. Esta palabra mansedumbre que aparece allí, que es la misma que aparece en Mateo 11:29 y es la misma que aparece en Gálatas 5:22 cuando habla de los frutos del fruto del Espíritu, que el pastor mencionaba esos días, creo. Esta misma palabra tiene la idea de que hay un poder, pero que está restringido. Es decir, de algo muy poderoso, pero limitado, restringido. Para que usted se dé una idea en un ejemplo, cuando yo juego a la lucha o a la pelea con Juan Ignacio, generalmente con mi hijo, y él desde bien pequeño, entre que mira los dibujitos y los superhéroes y todo eso, la gran mayoría de los varones, ¿qué quieren hacer? Jugar a la pelea con el papá y medir fuerzas con el papá, ¿es cierto, no? Y las nenas por ahí también. Ahora, usted y yo como papá, me imagino que usted no le pega una piña como si fuese que le va a pegar a alguien que viene a robarle, por ejemplo. Usted no le da una patada con la fuerza total que usted tiene como para tirarlo contra la pared. No hace así, ¿no? No hacemos así. O cuando aprenden a jugar a la pulseada. Y ahí está el papá jugando la pulseada y el nene con todas sus fuerzas y ahí el papá está ahí. Por supuesto que seguro cualquier papá podría solamente mover el brazo por el mínimo de su fuerza y ganar. Cualquier papá podría empujarle al niño y vencer fácilmente. ¿Por qué? Porque la diferencia de poder o de fuerza muscular entre uno y otro es inmensa. Ahora, usted y yo como papá, lo que hacemos es restringimos ese poder, limitamos esa fuerza, limitamos ese momento, aunque el niño no considera que es un juego, porque para él está peleando de verdad, pero limitamos esa para poder disfrutar de ese tiempo con nuestro hijo. ¿Es cierto que hacemos eso o no? Pero cuando por ahí crecen más grandes, vamos usando fuerzas mayores. Y llega una edad donde ya esos juegos ya no se pueden jugar más. Porque el niño ha crecido y tiene fuerzas y se puede lastimar. Bueno, esa es la idea de mansedumbre. Esa es la idea de humildad. Esa es la idea de un poder bajo sujeción, un poder restringido, un poder que está limitado, un poder que está bajo un dominio propio. Por eso dice, bienaventurados los mansos. Esa palabra
concede esa idea. Entrando a lo que es, nosotros decimos este sermón es una correlatividad entre uno y otro. Dice, lloramos por nuestra condición del versículo 4. Lloramos por lo que vemos que somos. Y nos lamentamos delante de Dios. ¿Qué pecador somos? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a permitir que otros digan sobre nuestra pobreza espiritual y nos señalen como pecador? A ver si me expreso. Es mucho más fácil venir en oración delante de Dios y decir, Señor, yo soy esto y esto, y reconozco que soy esto otro y esto otro, y llorar y decir, Señor, por favor, cámbiame y transfórmame. Ahora, cuando Dios permite que mi esposa, o mi esposo, o los hijos, o los padres, o el pastor, o alguien, o un hermano, señale esa misma pobreza espiritual que yo llevé a Dios, ¿cómo reaccionamos? Ya no es tan divertido. Ya no es tan... Ya no hay un lamento de decir, sí, en verdad soy peor que eso. Estoy dispuesto a que otro venga y me ponga bajo la lupa y me examine. En la era que vivimos, eso no suena nada halagador. Eso no gusta a nadie. No me gusta a mí, probablemente tampoco a ti. Y en el mundo en el que nos desarrollamos, que alguien señale nuestras debilidades, más que gustarnos, generalmente reaccionamos. Y reaccionamos bastante mal. Por eso debemos entender que la mansedumbre no es algo natural. Mansedumbre no es algo que nace del ser humano. Hablemos de mansedumbre y hablemos de humildad como sinónimos. Voy a usar la palabra humildad para que usted entienda la idea también. Ser humilde no sale del corazón del hombre. El corazón del hombre es orgulloso. De tu corazón y de mi corazón no nace humildad. No es algo que yo en forma natural o artificialmente pueda exteriorizar. Es decir que primero tenemos que entender que la humildad y la mansedumbre, primero que todo, es un fruto del Espíritu Santo. Y voy a ir con algunos puntos, algunos un poco rápido, pero para poder dar toda la idea. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es, y ahí tiene una lista: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahí mansedumbre en otra traducción traduce como humildad, templanza traduce como dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir que la mansedumbre y la humildad es una gracia que Dios da por medio del poder de su Espíritu Santo a aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo tiene que formar a Cristo en nosotros. Y Cristo fue verdaderamente manso y humilde. Entonces, en ninguna manera el hombre carnal y natural puede forjar en sí mismo humildad ni mansedumbre. Solamente lo podemos obtener a través de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Lo segundo que hay que dejar en claro es que mansedumbre no es ni indolencia, y ahora les digo lo que es indolencia, por ahí alguno no está familiarizado con esa palabra. No es flojera, no es debilidad, y no es temer hacer algo por lo que otros vayan a decir y para conservar la paz.
Es decir, que la mansedumbre y la humildad no es hablar despacito. Yo soy muy humilde porque yo hablo todo suavecito. Y usted dirá, vieron que las maestras jardineras, ¿no? Tienen todo ese tono de voz lindo, así que ellas hablan todo suavecito. Después usted un día le encuentra por ahí con los hijos y ha sido que les pegan unos gritos que te llegan a asustar. Pero parece como que adoptan ese estilo de diálogo y de hablar quizás para llamar la atención de los niñitos. Pero usted, ¡ay! ¡Qué persona tan humilde! ¡Qué persona tan mansa! Cómo habla despacito, cómo habla suave, cómo habla tranquilito, pausado. Eso no tiene nada que ver con mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad no tiene que ver con ser una persona despreocupada, a mí no me importa nada, a mí me resbala todo. Eso se llama ser indolente. Es decir, una persona vive el día a día y le da lo mismo si sí o si no, y no tiene ninguna, digamos, preocupación en sí. Eso es ser indolente. Hay personas que son calmadas, que son serenas, que tienen un carácter muy tranquilo, pero no necesariamente ni son mansos ni son humildes. Porque cuando son confrontados con cosas que tienen que ser trabajadas en sus vidas, quizás no reaccionan como algunos de nosotros que se enojan, que pueden llegar a decir algo, pero calladito la boca, se dan vuelta y no hacen caso. Y no estamos hablando de hacerle caso a alguien, estamos hablando de hacerle caso a la palabra de Dios. Entonces, mansedumbre y humildad no tiene nada que ver con el carácter. Porque muchas personas van a creer, ay, a mí me cuesta ser humilde porque yo soy muy impetuoso, porque tengo un carácter enérgico. No tiene nada que ver. Mansedumbre y humildad no tiene que ver con hablar suavecito y pausado y no levantar mucho la voz. No es eso. Mansedumbre y humildad no tiene que ver con personas flojas que no quieren asumir sus responsabilidades y que otros tomen las decisiones. No, yo soy muy humilde, que elijan ellos, que decidan ellos, que mi esposa nomás tome la decisión, que mi esposa nomás haga todas las cosas, que el otro nomás, y no asume sus responsabilidades en el área que sea esposo, papá, trabajador, lo que sea que haga en la vida. Porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y tenemos que tomar decisiones. Y generalmente no nos gusta porque tomar decisiones implica que nos podemos equivocar. Entonces dejamos que otro lo haga y nosotros consideramos que somos muy humildes porque dejamos que otro lo haga. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es ser cobardes y no tomar la responsabilidad que nos corresponde. Mansedumbre y humildad no tiene que ver con ajustarse a lo que otros digan o ceder de todas maneras con tal de mantener la paz y la armonía y básicamente predicar un evangelio de paz y amor, porque hay que estar en paz con todo. Entonces no hay que hacerle enojar a nadie y no le digo nunca las cosas que están mal y no hablo de los temas que son difíciles de hablar y no toco las cosas que están allí lastimando, porque hay que estar en paz en el matrimonio, en las áreas de la iglesia, en el trabajo, en donde sea. Eso no tiene nada que ver con mansedumbre y humildad. Les voy a mencionar algunos ejemplos. Solamente usted los anota, después los lee. En Génesis capítulo 13, Abraham, el padre de la fe o el precursor de Israel, toma una decisión y se separa de Lot. Y Abraham era un hombre humilde, pero tomó una decisión y tuvo que dejar ir a su sobrino, a quien amaba, y a todo su séquito para obedecer una voz de Dios. En Números 12 aparece Moisés, y Moisés atraviesa una crisis de murmuración con respecto a su llamado y al ministerio que estaba desarrollando, y sus propios hermanos pusieron en entredicho su liderazgo. Y Moisés, dice la Biblia, que fue el hombre más manso que hubo en la tierra, el hombre más humilde, pero fue el hombre más decidido a oír y obedecer la voz de Dios.
Hay otro caso en Hechos capítulo 7, el caso de Esteban. Él denunció con valentía el pecado y la rebeldía de su pueblo, y mientras le estaban apedreando para matarle, él oraba fervientemente, pues diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban no estaba en paz con el pecado y la idolatría y todo lo que estaba sucediendo en Israel. Pero él fue humilde, fue manso, aunque eso le costó la vida. Y el ejemplo más grande que tenemos nosotros, Jesús, en Mateo 11, 28 y 29, dice: porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dice: aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Mateo 11, 29. Ninguno de estos hombres que hemos mencionado no eran flojos, no tenían un carácter débil. Moisés tenía un carácter bastante enérgico. Cuando tenía 40 años, un egipcio estaba maltratando a un compatriota de él y él le mató al egipcio. Para matar a otra persona, tiene que ser una persona con un carácter prácticamente explosivo. Dios transformó su carácter, sí. Lo hizo un hombre muy manso, sí. Pero siguió liderando a Israel con mano firme hasta el final de sus días. No era un flojo. Ninguno de ellos era indolente, y ninguno de ellos optó por agradar a los demás cuando lo que tenían que hablar tenía que ser algo que ofendía a Dios. Verdadera mansedumbre, verdadera humildad, no tiene que ver con el carácter. Verdadera mansedumbre y humildad tampoco es algo puramente externo. Es decir, mansedumbre y humildad no es algo solo de afuera, no es algo de cómo me visto, no es algo de cómo camino, no es algo de cómo hablo. Mansedumbre y humildad no es algo de cómo gesticulo. No es que yo tengo que ser pobre económicamente, por ejemplo, para ser humilde. Eso se llama pobreza, que es otra cosa, pobreza económica. Y no está mal, porque tampoco es que Dios quiera a todo el mundo rico y multimillonario. Ese es un evangelio falso. La Biblia no dice en ningún momento que Dios nos va a prosperar y bendecir económicamente. Lo que Dios promete es darnos riquezas espirituales. Pero generalmente la economía de la gran mayoría de nosotros, al aprender a caminar y administrar según los principios del reino de los cielos, la mayoría de casi todos nosotros ha mejorado, y somos testigos de eso. ¿Es verdad o no? Cuando aprendimos a administrar los recursos que tenemos, a trabajar y a ganar el pan con el sudor de la frente, en mayor o menor medida cada uno de nosotros ha progresado y ha prosperado, y eso está bien. Pero no significa que Dios nos quiera a todos multimillonarios. Quizás Dios a algunos les dé la gracia y el don de tener y administrar mucho dinero, y quizás a otros no les dé nada. El apóstol Pablo no tenía demasiado. Dice: cuando tengo necesidad, hago la tarea que sé hacer, que es hacer carpas, y vendo y con eso me sostengo. Pero él la Biblia no declara que tuvo casa, propiedades ni nada. Y no hablemos, y si hablamos de Jesús, Él expresa y dice: las zorras tienen cueva y guarida, los pájaros tienen nido, y yo, que soy el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. Es decir, que la bendición y la prosperidad económica no es de lo que Dios esté más preocupado por nosotros. Humildad no tiene que ver con pobreza económica. Si estamos pasando estrechez y pobreza económica, puede ser por varias razones. Primero, seguramente Dios lo está permitiendo, pero también puede ser por una mala administración nuestra de los recursos que Dios nos ha dado. Debemos ser sinceros, no es todo culpa del diablo. Si le metemos en la tarjeta el límite y después no podemos pagar a fin de mes, no es la culpa del diablo, es la culpa de la avaricia de nuestro corazón. Si nos metemos en cuentas mayores, si descuidamos nuestro trabajo, si descuidamos nuestro negocio, si no damos al Dios el primer lugar en nuestras vidas, no le echemos la culpa al diablo.
asumamos nosotros la responsabilidad de nuestros desfasajes económicos, seamos sinceros y digamos: Señor, ayúdame a salir adelante. También es una realidad que en la mezquindad Dios también cierra las bendiciones, porque cuanto más generosos somos, también Dios más generoso es con nosotros. Eso sí es un principio bíblico. Yo enseñé sobre eso, así que si un día tienen alguna duda, me preguntan. Pero humildad no tiene que ver con que tengamos una casa de madera o andemos a pata. No tiene nada que ver con eso. Hay gente que es sumamente pobre, pero sumamente orgullosa. Y hay gente que tiene muchos bienes materiales, pero tiene un corazón muy humilde. Es decir, que humildad y mansedumbre no es algo externo, es algo también interno del corazón, es una actitud del espíritu. Busque 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Dice: ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor ni se turben. Santificad en Dios el Señor sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que se demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Dice: si padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Hay una actitud del corazón, una actitud interna que tiene que ser tratada. Y yo hago estas preguntas que escribí acá. Dice: ¿estamos dispuestos internamente a soportar las ofensas sin amargarnos ni buscar venganza? Es una pregunta para nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos internamente a soportar la ofensa cuando alguien habla mal de ti? ¿Sabes qué? Cuando alguien habla mal de tu hijo. Porque muchas mamás se bancan que hable mal de ella, pero no le toque al bebé que arde Troya. Se pudre, Tercera Guerra Mundial. Arman un escándalo. Quizás no lo exteriorizan, pero dentro del corazón se amargan y buscan venganza. ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien nos llama la atención? ¿Por qué nos dolemos cuando alguien nos dice algo? ¿Por qué yo he escuchado muchas veces, por ahí algún hermano le llama la atención a otro hermano, pero ese no tiene nada que... ¿Por qué me dice que ese se tiene allá la boca? Si me dice el pastor, todo bien, pero ese, ¿quién es para decirme las cosas? Eso yo escuché en otra iglesia, acá no, obviamente. ¿Por qué nos dolemos, nos ofendemos y nos amargamos cuando alguien... Somos capaces de soportar una piña, pero no vamos a soportar que alguien diga algo de nosotros o de nuestros polluelos? Y acá lo vivimos muy en carne propia, porque nosotros somos todos padres y todos jóvenes, y gracias a Dios todos hemos sido bendecidos, la gran mayoría con hijos. Y más de una vez hemos tenido que ministrar y ayudar a salir de la amargura y de la ofensa a mamás y a papás que se han ofendido porque alguien le llamó atención a sus hijos, porque alguien dijo algo de sus hijos. ¿Por qué nos ofendemos? Porque nuestro corazón es orgulloso. ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien nos roba el lugar en la fila? ¿Saben? Para poder compartirles esto, más o menos hace unos 2 o 3 meses, yo he tenido que, en lo personal, y Romy es testigo de eso, pasar por un proceso bien fuerte. Yo, si alguien daba verde el semáforo y yo estaba atrás y no aceleraba, yo le tocaba bocina. Y ya, le bendecía, por supuesto, ¿no? Que Dios te bendiga, hermano, que vayas bien. Así más o menos le decía. Pero un poco diferente. Y un día, estando, manejando solo, sentí esa voz interna: ¿por qué te molestas? El orgullo.
que hay en nuestro corazón disfrazado, en donde si el otro hace algo que consideramos que nos retrasa, que nos demora, que nos degrada, que nos hace menos, que nos hace demorar en nuestro avance, en nuestro crecimiento, nos ofendemos, nos molesta, nos enojamos. Si vemos a alguien que en la iglesia gana protagonismo y no yo, el corazón del hombre se ofende, se amarga. Ese es un corazón orgulloso. Y ¿sabe? Ese es el corazón de todos nosotros acá. Ninguno estamos libres de pecado como para tirarle la piedra a nadie. Ninguno podemos levantar el dedo y acusar a alguien. Él es orgulloso, ella es orgullosa. Porque como un día mi papá me dijo, si vos acusás con un dedo, 3 dedos te señalan a vos, y es cierto. Peor soy yo de aquel a quien acuso. Pero el hombre que entiende y reconoce la condición de su corazón, que es orgulloso, soberbio, altivo contra Dios, incapaz de salvarse, y lamenta esa condición, y es consolado porque dice que el que llora recibe consolación, el que padece ese lamento delante de Dios diciendo, Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Se puede levantar de allí y puede caminar en mansedumbre y humildad. Porque ¿cómo yo podría condenar a mi hermana, condenar a mi hermano, cuando yo he visto la condición de mi propio corazón y veo que no soy mejor que él o mejor que ella? Pues si así lo hago, sería un hipócrita. Entonces, humildad y mansedumbre tiene que ver con ese proceso interno de Dios donde te golpea. Y ¿sabe? Dios nos va a golpear donde más nos duele. Dios, y le va a chocar esta palabra, pero se las voy a decir igual, Dios nos va a ofender para exponer lo que hay en nuestro corazón, para que manifestemos la condición en la que nosotros verdaderamente vivimos, llenos de religiosidad. Porque cuando uno está, y déjenme enseñarle, para los que hace poco vienen, cuando uno aprende, o sea, está años en la iglesia, uno, si no está caminando en mansedumbre y en humildad, lo que uno aprende es una religión. Y yo diría, pero tengo 20 años de iglesia, tengo 50 años de iglesia, tengo 30 años, lo único que hay es una cáscara. Es como Jesús lo denunció, dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, están pintados por fuera, adentro lo único que tienen es hueso muerto. Y somos unos religiosos, hipócritas es lo que somos. Aprendemos cómo conducirnos, aprendemos cómo venir a la iglesia, aprendemos cómo cantar y cómo tocar, aprendemos a escuchar y poner cara de atención en el culto, pero cuando salimos y nuestro corazón queda expuesto, resulta que hay todo un mundo de maldad dentro nuestro. Por eso Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo, muere cada día, ven y sígueme. No dijo una vez, cada día. Porque cada día el hombre, en lugar de levantarse en humildad y en mansedumbre, se levanta en orgullo y en soberbia. Pero el hombre que conoce a Dios tiene que ir a la cruz y decir, Señor, un día más te traigo lo que yo soy, la carne, la forma de vida, mis pensamientos, y los pongo bajo la sujeción de tu Espíritu, para que, como Pablo dijo, no viva yo, viva Cristo hoy en mí. Pero que nos duele cuando alguien nos pisa el callo.
Cuando un hermano dice algo, cuando un hermano nos confronta, nos llama la atención. Y ni hablar si es mentira. ¡Uf! Porque, ¿sabe? Cuando dice la verdad, medio que, en términos misioneros, nos pichamos, pero medio que nos bancamos. Pero cuando mienten, ¡oh! Eso sí que se cree diablo inmundo para andar hablando. Lavate la boca antes de hablar de mí. No decimos, pero más de uno lo piensa. Cuando no nos dan nuestro lugar, nuestro espacio en la casa, en el matrimonio, en la iglesia, cuando nos pasan por arriba, cuando hablan de nosotros, ¿cómo reacciona nuestro corazón? ¿Cómo nos ofendemos? ¿No acaso no renegamos de Dios y vamos protestando para arriba? Señor, mira. ¿No hacemos eso? O peor aún, dejamos de congregarnos, dejamos de venir. Eso es síntoma de un corazón soberbio, orgulloso, que necesita reconocer su condición y volverse en mansedumbre y en humildad. Lo vamos a dejar acá. Y como en las buenas películas, esta historia continuará. Pero quiero que te vayas hoy haciéndote esta pregunta. ¿Por qué me ofende tanto cuando dicen algo de mí? ¿Por qué me ofende tanto cuando no reconocen mi trabajo, mi labor? Quizás cuando tu jefe no te reconoce, cuando tu esposa no te reconoce, cuando tu esposo no te reconoce, cuando tus hijos no lo hacen, o cuando en la iglesia quizás no consideras que no hay el espacio, no te dan el lugar para crecer. ¿Por qué nuestro corazón se ofende tanto y se amarga? Y luchamos con eso y nos da vergüenza y no queremos decirlo a nadie. Porque nos da vergüenza, sabemos que está mal, pero nos da vergüenza. Déjame decirte, ese es tu verdadero yo. Ese es quien eres en realidad. Ese es quien soy yo. Y nos ha tocado en el cuero propio muchas veces gente que ha ido a casa y nos ha comentado, no, porque fulano dijo tal cosa y el otro dijo tal otra, y allá aquel otro. Y parece que en nuestro corazón queríamos levantarnos en nuestra propia justicia. Pero Dios fue desnudando nuestro corazón diciendo, ¿por qué te ofende eso? Si en realidad, si pudiéramos ver la condición de nuestro corazón, nos daríamos cuenta que somos peores de lo que los demás piensan. Siendo sincero, si usted pudiera ver mi corazón como lo ve Dios, usted tendría repugnancia de mi corazón, porque mi corazón es peor de lo que usted piensa. Pero eso se llama gracia, que somos lo que somos, pero Dios nos cubre y nos va transformando y nos va limpiando y cambia el corazón de piedra que tenemos por un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, humilde, simple, sencillo, que no busca lo suyo, que no quiere su propio progreso ni la gloria personal, sino que busca que el cuerpo y el reino de Cristo sea extendido. Ese es el corazón de Cristo. ¿Y a quién cree que Dios quiere que nos parezcamos? ¿Al pastor? ¿Al pastor Dolphy? Se lo decía el jueves anterior. ¿Quién es el modelo? Jesús. ¿Quién dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde? Jesús. Entonces no te desesperes cuando veas que Dios está trabajando
y produciendo mansedumbre y humildad en ti y en mí. Y sabe que Él va a usar todos los medios porque Él te ama. Él nos ama. Y Él va a usar los medios que sean necesarios para destruir esa raíz soberbia y orgullosa que el hombre tiene y poner un corazón humilde y manso. No un corazón menso, un corazón manso. No uno que va a ser un tonto, como algunos consideran que es en la vida cristiana. Una banda de tontos que todo el mundo les pasa por encima. Pero es la única manera de poder cumplir lo que más adelante en Mateo 5 y 6 dice: si alguien te pega en una mejilla, dale también la otra. Si alguien te pide que lleves una carga por él, lleva una milla, lleva las dos. Si alguien te pide la camisa, dale la capa. ¿Cómo creen que podremos cumplir? Porque eso es parte del Sermón del Monte. Si primero no ascendemos por la escalera de la mansedumbre y la humildad. Nos ponemos de pie. El domingo, si Dios quiere y Dios lo permite, seguiremos hablando de este versículo. Jesús, no nos queda otra cosa que pedirte. Concédenos la gracia, la humildad, la mansedumbre que hubo en Cristo. Que podamos aprender de Él a caminar en mansedumbre y humildad. Andar, Señor, en un corazón humillado, no altivo, no soberbio. No es un corazón inoperante, ni mucho menos un corazón falto de poder, al contrario. Es el corazón de un hombre y una mujer que entiende todo lo que tú has depositado en nosotros, pero lo sujetamos a través del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Por eso caminamos en ti. Señor, debo reconocer que nuestros corazones en su forma natural no pueden producir esto, humildad y mansedumbre. Eso solamente tu Espíritu puede hacerlo en nosotros. Es decir, no hay gloria en mí por querer forjar. No hay gloria en el hombre y en la mujer que camina en humildad y mansedumbre. Es solo tu Espíritu. Es solo Cristo quien puede producir eso en nosotros. Haznos mansos y humildes de espíritu. Porque tu palabra dice, pues ellos heredarán la tierra. Señor, cuando el mundo considera que los que conquistan deben ser fuertes, agresivos, valientes, despiadados, Señor, tú sales con una idea nueva y dices, no te equivoques, lo que heredarán la tierra van a ser los que son mansos y humildes en su corazón. Señor, tú siempre rompiendo estructuras y esquemas, destruyendo las ideas de los hombres y las mentalidades naturales, para desafiarnos a una vida mayor, a un camino superior, a una vida en donde tu nombre es honrado y donde tu Espíritu se gloria. Señor, pido tu gracia en estos días, para cada hermano, para cada familia, para cada hombre de hogar, para cada uno de los que trabajan, para los que no tienen trabajo, Señor, tu gracia de provisión, para las esposas, las mamás, para nuestros niños y nuestros jóvenes. Señor, tu gracia para esta ciudad, tu paz para esta ciudad, Señor. Tu presencia pueda estar en nosotros y acompañarnos. En el nombre de Jesús.
Dios les bendiga. Salude a su hermano. Nos despedimos con la paz del Señor.